gastritis y ovomacitis, ¿verdad? Que recuerden que desde el punto de vista funcional, ambos tienen las mismas características, ¿verdad? Solo que tecnomato lo dejamos para los rumiantes, pero desde el punto de vista fisiológico, es exactamente las mismas actividades que realiza el estómago de los gástricos. Dentro de las principales patologías, o las más comunes, es la dilatación gástrica, que puede venir acompañada de una torsión gástrica y que puede venir acompañada de una ruptura gástrica. Y esa es la segunda. Entonces se recuerdan que hablamos mucho el trimestre pasado, ¿verdad? Entonces si alguno tiene alguna duda de algo lo que puse ahí, y no me la abrí por ratito. Lo de una ración por día. ¿Qué era lo de una ración por día? ¿En cuáles especies es súper común tener una torsión, una dilatación gástrica? En perros de todas En perros, sí. Especies, perros y caballos. Ahora, dentro de los perros, ¿cuáles son las especies más predisponentes? Predispuestas. Los grandes. Dorsal. ¿Qué más? Tórax profundo. ¿Ah? Tórax Las profundo. grandes. Razas grandes. ¿Qué más? Los que hacían mucho ejercicio. Antes del ejercicio hay otra cosa. Que comen muy ¿Qué rápido. comen? Que comen muy rápido y que después hacen ejercicio. ¿Qué más? Cuando están. Cuando se giraban de forma incorrecta. ¿Qué más? Bueno, ¿por qué dice ahí come una vez? ¿Una razón por día? Que comen Como mucha solo una vez, cantidad. entonces comen con mucha hambre, ¿verdad? Exactamente, entonces tiene la tendencia a que el estómago sea grande, porque como solo come una vez, se hace una comida tragada entera, entonces el estómago va aumentando de tamaño. Entonces ya todo eso predispone a una dilatación gástrica, ¿verdad? Una fermentación excesiva, acúmulo de gas, predispone a torsión gástrica, y ya cuando tenemos la dilatación y la torsión, consecuentemente la ruptura. Entonces, como las dos especies más relacionadas con esta área serían los perros y los caballos, entonces ya sabemos por qué puede haber ruptura de caballos. Porque como no vomitan, ¿verdad? Como no dilatan el esfínter grandes, entonces pudo haberse comido un montón el caballo por error se comió menos agua concentrada, ¿verdad? Automáticamente comió una fermentación y una dilatación. ¿Qué sigue la ruptura? ¿Por qué sigue la ruptura? Porque ahí la va a costar mucho eructar ese acúmulo de gas. Cuando explico que el recógnito era el estómago y el vómito era el estómago, ni siquiera el estómago, el caballo fue El regurgito sí puede haber pasado por una obstrucción, pero aquí sería ya a nivel de estómago, sí es el vómito. Algo de ahí que quiera complementar. ¿Por qué yo pongo ahí la frase de muerte y por no tener ruptura? Porque ¿Alguien recuerda ese detalle? postmortem puede ser porque vengan animales carroñeros y. Eso no era porque hay que tener cuidado por si era por mala manipulación. Porque recuerden que cuando el animal se muere, ¿verdad? El contenido intestinal, todos tienen contenido, entonces las bacterias comienzan a proliferar y hay una producción de gas, ¿verdad? Entonces cuando yo lo muevo, cuando lo jalo, cuando lo doy vuelta, etcétera, etcétera, en ese movimiento, con esa presión que tiene ya el gas que dilató el órgano, puede haber una ruptura, ¿verdad? Entonces yo cuando hago la necropsia, tengo que poner atención si la ruptura gástrica me la encontré, ¿era premorte o postmorte? ¿Cómo diferencio? Postmortem podían haber adherencias. Ahora abdomen y me encuentro un montón de contenido gástrico ahí, de arroz, comida por la autonomía, hay ruptura gástrica. Ahora tengo que ir a ver si era premorte o postmorte. Por adherencias. Porque hay adherencias, ¿qué más? Adherencias es postmortem. ¿No? Que fue antemortem. ¿Qué más? ¿Hay adherencias qué quiere decir? Que Hubo fue una ruptura y un proceso inflamatorio, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo serían los bordes de la ruptura? ¿Ah? ¿Cómo se vería un borde? Cuando hay una ruptura, ¿cómo creen que serían ustedes? El animal vivo, ¿cómo quedarían los bordes? ¿Ah? ¿Hay una inflamación? ¿Qué más? ¿Irregulares? No. No, no necesariamente. ¿Ah? ¿Bordes irregulares? Bordes irregulares, los casos puede haber bordes irregulares. ¿Qué creen ustedes? Cuando se rompe algo, ¿qué va a pasar? Hay un sangrado, hay un proceso inflamatorio, se logra ver necrosis de los bordes o una especie como de grado, hay una reacción inflamatoria a lo largo de. En cambio, cuando la ruptura es post-mortem, ¿qué es lo que van a encontrar? Solamente un hueco en el medio con chichis. ¿Pero claro? ¿Algo más?
15. Porque esa va a producir gas. Exactamente. Esta es una bacteria que podemos encontrar normalmente en el tracto digestivo, que cuando hay alteración, ella es una de las primeras que comienza a proliferar y a producir gas. Profe, y en lo de la úlcera gástrica, ahí es que antes de una ruptura puede haber una úlcera. Exactamente. Entonces, el animal, empezamos primero con una erosión, una gastritis, por ejemplo, va avanzando, pasamos a úlcera y podemos llegar a tener una úlcera perforante con ruptura. ¿Ah? ¿Qué era la torsión gástrica aquí con vaso y duodeno? Pero puede. Cuando da vuelta se lleva a alguien junto. Aquí se puede llevar a alguien junto. A vaso, a duodeno, a hígado, a páncreas. Porque ustedes recuerdan que el estómago tenía un montón de pliegues de conexión, ¿verdad? Teníamos el momento mayor y el momento menor, el ligamento gastroesplénico, gastropancreático, gastropático, ¿recuerdan? Entonces, como el estómago está ligado a diferentes órganos alrededor, por esos pliegues, cuando él da vuelta, automáticamente se puede llevar a otro órgano. ¿Sí? Ahí les pongo fotos, entonces, ¿logran ver las rupturas ahí? ¿Qué entendemos por impactación? Esa es la Un daño Ah, peristaltico. por la O cúmula. sea, algo que hace que lo que entra en el órgano, sea por peso, por densidad, comience a acumularse, hasta que llega un momento que es súper pesado y el órgano ya no logra moverlo. Entonces ahí viene la impactación o compactación. ¿Está claro? Entonces, ¿qué me puede llevar a una impactación de ahomazo, por ejemplo? Ejemplos ahí. Ejemplos aquí. Ejemplos. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok. Ahora, otra enfermedad, desplazamiento de ahomazo. Ya se lo hemos hablado por un momento. Sí, ¿Quién la caracteriza? ¿Alguien se apuntó ahí, verdad? Bajamos que entonces, para darte un orden. Ahora, yo puedo tener procesos inflamatorios de gastritis y ahomasitis. ¿Cómo podemos manifestarla? Consecuencias, características. ¿Alguna duda ahí? Si yo veo un gato o un perro que anda vomitando constantemente, ¿en qué podría pensar yo? Tengo una gastritis, ¿verdad? Profe, la hemorrágica y la reumatosa. Son de la clasificación que yo puedo tener una gastritis hemorrágica, una gastritis granulomatosa, una gastritis micótica, una gastritis supurativa, varias clasificaciones. Y los términos se aplican para ambos, ¿verdad? Yo puedo tener una homocitis hemorrágica, una homocitis granulomatosa, una homocitis micótica, etc. Aquellos son parásitos que generan gastritis. Esos son parásitos que podemos encontrar a nivel de gas de estómago o de ahomazo. Profe, donde dice isquemia, abajo, en el último. El último reloj. Causas. Son causas eso, ¿no? Causas, exactamente. Ok. Es aquí el helicobacter, eso se lo han escuchado hablar muy común en humanos, ¿verdad? Sí. Pues la gente con gastritis que se asocia a úlcera gástrica y la asocian con la presencia de la bacteria, primaria o secundaria, ¿verdad? En cerdos pasa lo mismo. Entonces yo puedo tener problemas gástricos. Así la misma historia que ustedes saben, de humanos, trasladan a cerdos. Cerdos con gastritis, cerdos con úlcera gástrica y la presencia de helicobacter primaria o secundaria a esa gastritis. ¿Por qué pongo AINES ahí? ¿Qué tiene que ver un AINES con una gastritis? Por los POTS. ¿Por qué? Porque inhibe los POTS. Exactamente. Problema renal, problema viene de ser lateral. ¿Quedó claro? Ah, bueno, sí. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta de ahí? Hay ejemplos de gastritis y úlceras gástricas, no sé si logran identificar. Y recuerden que la colonicidad de la úlcera puede terminar en ruptura y perforación, ¿verdad? Profe, ¿qué es hematemesis Hematemesis, ¿cómo lo dice? anterior? En señales, vómitos, hidratación, acidosis, Ok, ¿qué es emesis? Vómito. Vómito. Esto es
La forma bonita de decir, vomité. Vómito con la cronicidad de la úlcera pues, determina en perforación o ruptura gástrica. Y ya va acomodando los diferentes tejidos. Listo, estómago, alguna consulta de estómago. Y seguimos con intestino. Inflamación del intestino delgado, yo le digo que es una enteritis. Inflamación del intestino grueso, específicamente el colon, le digo una colitis. ¿Está claro? Y aquí es súper importante, ¿por qué pongo aquí cólico equino? Primero, recuerden que el cólico equino tiene diferentes causas y ubicaciones. Yo puedo tener un cólico equino por gastritis, un cólico equino por intestino delgado, por diferentes órganos del digestivo, pero lo pongo aquí para recordarles que las principales causas se ubican a nivel de intestino. Pero claro, como para que tomen la referencia. ¿Esos términos los conocen? Saulosis no. ¿Qué sería saulosis? Acúmulo de arena o de tierra dentro de intestinos. Entonces es común, por ejemplo, la saulosis en caballos de cuadra estresados que comen el piso de la cuadra. Entonces tenemos una saulosis, una impactación de ciego y colon por acúmulo de arena en este caso puede ser el ciego, puede ser el colon como tal. ¿Las otras las conocen? Los enterolitos es similar, ¿no? Pero el Los tamaño, por el enterolitos son tamaño. compresiones que se forman a nivel intestino. Los parásitos. ¿En qué especie es común el megacolon? ¿Qué es el megacolon? Una dilatación del colon. ¿Y cuáles especies es común? Verbo sí. Datos. Hematoquisia y melena, ¿la diferencia? Melena es digerida. En las dos es presencia de sangre. Pero En la melena hematoquisia, yo veo el coágulo ahí, ¿verdad? Y en la melena, Como negro. lo que veo en las heces de color oscuro porque la sangre ya viene digerida, ¿verdad? Pero no puedo decir que la hematoquesia es sangre viva, digamos. El coágulo, exactamente. Coágulo, y la melena digerida. Ah. Bueno, algunos parámetros que podemos encontrar en el sistema de intestinos, ¿verdad? Obstrucciones, ¿verdad? Si sabemos qué es este nombre, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Hernias. ¿Qué entendemos si sabemos de las hernias? ¿Cuáles tipos de hernias podemos tener? Umbilical. ¿Cuál es la característica de la hernia? Es como que el tejido del sistema debe cerrar. Pues, Está dividida. aquí estamos hablando, primero es, el término hernia es que algo está saliendo de la cavidad. Entonces, en este caso es que las paredes musculares que tenemos formando la pared abdominal, por algún motivo no se cerraron o tienen un hueco, ¿verdad? A la hora del parto, tuvo un accidente, un atropellamiento, se cayó, etcétera, etcétera, se rompe alguna de esas tejidos musculares y a través de ahí salen órganos, vísceras de sistema digestivo. ¿Quedó claro? Ahora, ¿qué puede salir? Puede salir sobre el momento, puede salir ya órganos como vísceras, por ejemplo, como pedazos de intestino. Entonces, de cada depende de eso, de la ubicación y el tamaño. Entonces, aquí diferentes tipos según la ubicación. ¿Quedó claro? ¿Qué es el sapo lineal? ¿Qué entendemos por sapo lineal? La bolsita es donde se contiene el contenido que salió de lo que debería estar dentro de la cavidad, sale hacia afuera. ¿Quedó claro? Es como la bolsa de cubre las vísceras. El tejido conectivo que envuelve lo que salió. Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en las hernias? Supongamos que ese es el abdomen y aquí está el ombligo, entonces tengo un hueco en los músculos abdominales alrededor del canal umbilical. Entonces, por algún motivo, por aquí es algo que se ha hecho un pedazo de aumento ¿cómo se llama? Peritoneo. Del aumento mayor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí tengo un pedazo de aumento mayor saliendo por el canal
herniario, ¿quedó claro? Entonces, el cuerpo, por naturaleza, hay un desarrollo del tejido conectivo, generalmente el tejido fibroso, ¿verdad? El tejido conectivo depende del tejido que salga para tratar de revertir. Entonces, ese tejido que envuelve lo que se salió es lo que se llama el saco herniario. ¿Qué es el saco herniario? Cuando se va a llevar cirugías, ¿el saco herniario de qué? Cortar. ¿Quedó claro? ¿Por qué se da la hernia? Se mantiene la hernia. Porque los bordes de la hernia no logran cerrarse, ¿verdad? Y entonces ahora sí, en algún momento, depende del caso, ese anillo herniario puede llevar la tendencia a cerrarse. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando trata de cerrarse puede haber estrangulamiento del contenido que se aquí. Pero claro, si ustedes han visto en perros, por ejemplo, que nacen con hernia y a los meses se les cierra la hernia, pero les queda una bolita externa. ¿Qué fue lo que pasó? Que la tendencia del cuerpo dijo, tengo que cerrarme, se logró cerrar el anillo herniario, pero estranguló lo que estaba por fuera. Penetración es como la salida. Cuando salen, exactamente. Entonces, exactamente, pero ¿cuál es la bronca del estrangulamiento? Depende de lo que hay, ¿verdad? Si hay un intestino, algo que ya vaya a bloquear el funcionamiento normal de él, va a venir las consecuencias. Pero entonces puede haber un estrangulamiento o encarcelamiento. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? El orificio es de ese tamaño, ¿verdad? Y resulta que sale un pedacillo de intestino. Entonces, por el movimiento peristáltico, sale más y sale más y sale más. A pesar de que el hueco sea súper pequeño, por el movimiento peristáltico puede salir gran cantidad de contenido abdominal. Y eso me puede llevar a un estrangulamiento. ¿Por qué? Porque es tanto lo que ha salido que el mismo orificio termina reduciendo el diámetro del contenido que salió y lo termina estrangulando. ¿Quedó claro? Hilio paralítico. ¿Qué tenemos por hilio paralítico? Hay parte de ellos se paraliza. Exactamente, no hay movimiento peristáltico a nivel de hilio. ¿Cuál sería la consecuencia? Puede ser infección. Puede ser infección, compactación, o impactación, como quieran llamarlo, ¿verdad? Y aquí les pongo diferentes causas. ¿Por qué manipulación? Cirugía. Entonces, han escuchado, a veces animales que entran a castración y la gente reporta que hace 8 días que no venga, 5 días que no, ¿qué pasa? Como la cabeza que yo hice a la hora de la castración, puede afectar el es como un engaño, entonces se queda. Que también empezó, por ejemplo, lo que se mencionaba ahora, el otro, bueno, que también se haga, digamos, es muy común ver ese tipo de. No, la torsión gástrica. La torsión gástrica. Ajá, posterior a eso, O la torsión intestinal también. Yo puedo tener torsión después de la sangre. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro ahí? ¿Alguna pregunta de eso? No, No. el teléfono. Ya hemos terminado, parece. ¿Logran identificar las lesiones? La primera que es como una saturación, una estrangulación. Está como dilatado la parte de. Y aquí hay una parte más grande que otra, pero el resto creo que tengo. Es estrangulamiento. Aquí también, ¿verdad? Y aquí se logra ver como la adherencia, ¿verdad? Y ahí, La intususcepción. ok, este apartado aquí es respecto a las diarreas. Si ustedes se van a leer un montón de características sobre las diarreas, hay un montón de formas de clasificarlas y de analizarlas. Aquí les pongo como dos clasificaciones, ¿verdad? Primero lo primero, ¿cómo identifico yo que el animal está con diarrea? Es muy acuosa las heces. Va a depender de la frecuencia y el volumen. El animal puede estar defecando sólido, pero podría estar con diarrea. Por la cantidad, exactamente, porque hay como un patrón ahí según la especie para defecar cierta cantidad de veces en ciertas cantidades. Entonces yo podría decir, bueno, la prueba es que defeca 8 veces al día, ¿verdad? Ahora, ¿con qué consistencia? No dura, pero no es normal defecar 8 veces al día. Entonces hay que llegar a investigar qué es lo que está pasando con eso. Entonces, hay una clasificación que utiliza diarreas secretoras, diarreas inflamatorias. Y hay otro tipo de clasificación que las llaman diarrea osmótica, por malabsorción, hipersecreción, aumento de la permeabilidad y hipermotilidad. Entonces, depende del libro que ustedes lo hagan, hay clasificaciones para la diarrea.
Aquí les pongo dos como para que ustedes más o menos tengan ahí conocimiento de eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Depende del comportamiento, depende de la sustancia que sea dentro del intestino, me puede generar una diarrea por ese cuerpo extraño dentro del intestino. O un virus, una bacteria, parte del proceso inflamatorio. Entonces, las diarreas se pueden clasificar de diferentes mecanismos, depende de la causa como tal. Ahí viene un poquito la explicación. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de las diarreas? Eso que está. Entonces, pues, sí podríamos explicar por qué yo puedo tener una hipovolemia o una deshidratación por diarrea, ¿verdad? Por pérdida de líquido. ¿Ah? Por la pérdida de líquido. Por la pérdida de líquido, ¿verdad? Una hipoglicemia, una hipoxia. ¿Por qué puedo tener una hipoxia o una hipoglicemia? Hipoglicemia por mala absorción de Porque nutrientes. esa puede ser una, exactamente. Entonces, recuerden que aquí lo que el chiste es que el intestino no está funcionando bien. Todo lo que está en el intestino, que debería ser absorbido para caer en circulación, para nutrir el animal, se está yendo en la diarrea. Aumenta el movimiento intestinal, la cantidad de líquidos hacia afuera, desde el mismo intestino o desde la secreción entre intersticio hacia intestino. Entonces, todo eso va a tener repercusiones sistémicas porque depende de la diarrea, o no le estamos dando a la sangre, que normalmente tiene que tener, o más bien le estamos quitando a la sangre para colocarlo en intestino. Pero claro, entonces a partir de ahí, todos esos elementos, consecuencias de la diarrea. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta o algo de ahí que quieran detallar? No. Ya para terminar, lista de enfermedades que podríamos tener infecciosas, ¿verdad? Algunos efectos contagiosos que podríamos tener presentes a nivel de intestino. ¿Las conocen? ¿Las hay? Eso que dice chorella, la que está aquí, como chorella. Ah, Florera y Prototeca. Esas de aquí son algas. Algas. ¿Dónde podemos encontrar esas algas? En aguas estancadas, en bebederos sucios, en lagunas, en ríos de aguas paradas, en épocas del año donde no hay lluvia, ni el periodo se queda y las aguas están. Entonces puede haber proliferación de esas algas como tal. Y consecuentemente lo pueden generar problemas digestivos, básicamente, o la mayoría son intestinales. Entonces se toma el agua, el animal ingiere el alga y esa alga del intestino puede generar problemas digestivos. Por eso es importante bebederos bien lavados, limpios, evitar incluso de aguas estancadas para evitar la presencia de eso. ¿Algún otro? La Chispira, sí. Braquíspera y impronunciable. Esta de aquí es una espiroqueta, es una bacteria en formato parecido como a la leptospirosis, ¿verdad? Es común en cerdos y es lo que me genera una diarrea sanguinolenta. Diagnóstico diferencial de, no sé si se recuerda quién era este aquí. A la persona. ¿Qué causaba este? Una úlcera, bueno, ilitis hemorrágica o una úlcera. Es hemorrágica, una lesión muy característica de úlcera en la válvula vesical, ¿verdad? Pero la lesión la enfermedad se caracteriza por una diarrea, algunas veces sanguinolenta, ¿verdad? En cerdos, ¿verdad? ¿Recuerdan el detalle? Esa también. La diferencia en la gente causa. ¿Alguna otra ahí? Creo que ¿cuál era la epidemia? Esas son toxinas, bueno, todas esas son protozoarios, ¿verdad? Esas son las toxinas. Entonces, ¿en quién es común y quién es común? Pero Natalia, la presentación de eso, ¿verdad? Como hablamos de Natalia. Profe, está aquí donde en la diarrea por secreción, aquí dice altérase AMP. Dice, hipersecreción sustancia. Entonces, las bacterias, recuerdan que habíamos hablado que había bacterias que producían endo y exotoxinas. Entonces, algunos tipos de bacterias, una de sus componentes, una exotoxina, es una exotoxina que altera el AMP cíclico. ¿Recuerdas quién era este? ¿Recuerdas cómo se producía el ATP y el ADP? Entonces, en ese proceso, el AMP cíclico está en ese proceso de producción de ADP y ATP. Entonces, lo que hace es bloquear
bloquear esto de aquí, ¿verdad? Este funciona como un lo que hace es ayudar a movilizar sustancias a través de membrana. Entonces, como altera la marca de TPS, ya después hay un exceso de producción de esto. Entonces, lo que se me genera es una diarrea. Como se está sacando el cloro tira agua para afuera. Entonces, hay una secreción desde las células intestinales hacia la luz del órgano bajo el suelo. ¿Quedó claro? ¿Alguna de ahí? ¿Algo más? Profe, No. voy a volver un toque. Esa parte de la acidosis es por eso mismo, por los cuerpos cetónicos. Esa parte de la acidosis y la cetosis. Como usted las separa. ¿Por qué un animal con diarrea puede entrar en cetosis? Y ¿Qué es cetosis? Eso es porque Producción de cuerpos cetónicos. ¿Cuántos producen los cuerpos cetónicos? Cuando hay un alimento, cuando hay, o sea, cuando el alimento es un alimento, es casa nutricional. cuando está en necesidad. Cuando utiliza otras rutas metabólicas. ¿Cuál es la ruta metabólica? Para obtener energía. ¿A partir de qué? De los. Exactamente. Entonces, como no tiene carbohidratos disponibles, la siguiente forma es obtener energía de los lípidos. Entonces, comienza a movilizar los lípidos para aprovecharlo a través de la detoxidación, ¿recuerdan? Sí. Ahora, ya esa explicación se la di. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué comenzaban a acumularse los cuerpos cetónicos? ¿Cuál era el elemento clave que se terminaba y a partir de ahí, entonces la detoxidación no podía seguir su proceso normal porque faltaba algo? Si lo hablamos en el trimestre pasado, yo estaba sentado ahí, aquí estaba sentado. ¿Quién estaba aquí parado? No, pero ahorita no se haga. No, lo vimos aquí. En una de las anteriores. Claro, lo vimos aquí. ¿Recuerdan? ¿Cuál era el punto de partida para entrar en cetosis? ¿Verdad? Recuerden, los acetatos, para aplicar define la detoxidación, los elementos de detoxidación para caer en ciclo de Krebs, para hacer de piel, ocupamos oxaloacetato, ¿verdad? El problema es cómo se terminan los carbohidratos, entonces eso es a través de carbohidratos, o de carbohidratos no hay oxaloacetato, entonces la vida del cuerpo lo que se queda son cuerpos cetónicos, ¿verdad? Entonces ahí comienza a acumularse, cuando hay acumulación de grasa, automáticamente producción de cuerpos cetónicos. Entonces, tenemos un animal con diarrea y además un animal intoxicado con cuerpos cetónicos. Ahora sí, ¿y la acidosis? De eso mismo. Proviene de eso mismo, el acúmulo de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos ayudan a la acidosis, pero ¿qué más? Porque estoy perdiendo un montón de elementos a nivel digestivo, ¿verdad? Y entonces viene un desajuste. El ciclo del carbono, por ejemplo, se ve el reloj del bicarbonato que la ve a esa manera. Ahora bien. ¿Quedó claro? ¿Algo más? Pero una pregunta. Ahí donde dice diarrea inflamatoria, esas tensiones ahí, ¿cómo participan en la diarrea? Sí, si ustedes lo ven aquí, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Receptores celulares tipo tónico. Ah, los que traen. Entonces viene toda la cadena de la base, ustedes ya tienen que saber que hay un hepatosclerosis, pero básicamente también la misma vía. Así como inflama cualquier otro órgano del cuerpo, también va a inflamar el intestino. El problema aquí es que ese proceso inflamatorio es lo que hace que haya pérdida de líquido hacia la luz del intestino. Ahí viene la diferencia. ¿Algo más? Listo, entonces.